la importancia de ser guiados, dirigidos por algo, ¿sí? Cuando somos guiados y dirigidos por algo, pues oímos, escuchamos esa voz y depende de quién nos dirige, tenemos éxito. Si nos dirigen bien, nos encaminamos bien, pero si nos dirigen mal, tenemos problemas. Este tema se llama ¿Qué guía tu vida? Y está basado en Juan 16:13. Como ustedes se han dado cuenta, hermanos, sus hojitas no tienen versículos bíblicos, pero yo en las imágenes, la otra imagen por favor, pero yo en las imágenes, yo pongo versículos, así que puede usted anotarle a un lado de su hoja todos los versículos que encontramos en la Biblia. Juan 16:13, San Juan. Vamos a la Biblia y vamos a leer todos juntos. Juan 16, San Juan, el primero que lo encuentre, póngase de pie y léalo por favor. O alguien que lo quiera leer. Juan 16:13. Gracias, hermana. Cuando venga el Espíritu, Él los guiará. El anhelo y el deseo de Dios es que sea Dios a través de su Espíritu Santo el que esté guiando su vida. Si nos dejamos guiar por el Señor, entonces nuestras decisiones serán las correctas, nuestra conducta será la correcta. El problema es cuando no nos está dirigiendo Dios y entonces somos nosotros los que dirigimos nuestra vida. Por eso a veces cometemos graves errores y tomamos decisiones equivocadas porque nosotros guiamos nuestra vida. ¿Y qué problema, hermanos, cuando nosotros dirigimos nuestra vida? Cuando no nos dejamos guiar por Dios, sino que creemos que sabemos, que conocemos, que nos conocemos, y entonces empezamos a tomar decisiones sobre qué voy a estudiar, qué carrera, sobre con quién me voy a casar, sobre qué negocio emprender, bueno, ¿verdad? Y empezamos a tomar decisiones nosotros, y es un problema porque entonces nos equivocamos tanto en esas decisiones. ¿Qué guía tu vida? Vamos a iniciar. Ahora está un poquito más fácil, hermanos. En cada punto, todas las palabras que están subrayadas son las respuestas de esa declaración número 1 que tienen sus hojitas, ¿ok? Pero la vamos a ir rellenando poco a poco. Vamos a leer lo que dice ahí y luego contestamos. Número 1, lea conmigo. Los diccionarios definen el verbo guiar como mover, conducir o empujar. Rellene su hojita. ¿Ya la rellenó? Ahí van, los diccionarios definen el verbo guiar como mover. En la primera línea, mover, conducir o empujar. Hace rato en la dinámica que hicimos, ustedes estaban guiando, empujando, dirigiendo a la hermana Ana y por un momento no supo izquierda, derecha, ¿a quién le hago caso? ¿No? Hay confusión. Por eso lo importante es que Dios a través de su Espíritu Santo esté guiando tu vida, que sea Dios el que te mueva, que sea Dios el que te conduzca, que sea Dios el que te empuje hacia Él. Hay un éxito total en nuestra vida cuando Dios es el que está dirigiendo cada toma de decisiones, cada cosa que vayas a emprender. Número 2. Dice, todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Conteste la número 2. Todos tenemos algo que guía en su hojita. Te pregunto, ¿qué guía tu vida?
qué o quién te está guiando? Hay mucha gente que se deja guiar por sus emociones, y siempre lo he dicho, las mujeres somos muy emocionalistas, por eso luego nos estamos dando golpes de pecho, de topes con la pared, porque nuestras emociones tomamos decisiones. No, ya no quiero nada, no, no, ya no lo voy a intentar, no, porque las mujeres somos muy emocionalistas, dependiendo de nuestras emociones, a veces así hacemos. Pero ¿qué guía tu vida? ¿Qué está guiando tu vida? ¿Te puedes contestar tú? Dios está guiando tu vida en todo, porque también a veces, hermanos, hay áreas, como que hay ciertas áreas que se las entregamos a Dios y le decimos, aquí guía. Pero de repente hay áreas que no queremos soltar. A veces le entregamos a Dios nuestra familia, a veces le entregamos a Dios nuestra casa, a veces le entregamos a Dios nuestro corazón, pero a veces nuestras finanzas no se las hemos soltado al Señor. O al revés. A veces decimos, sí, ahí está mi dinero, ahí está mi casa, pero a veces no queremos rendir nuestro corazón. A veces no queremos entregarle ese orgullo que muchas veces hay en nuestro corazón y nos ha traído tanto problema. A veces no queremos entregarle todo, y a veces podrá pasar que hay algunas partes en las cuales Dios te esté guiando, pero hay otras áreas en tu vida que a lo mejor todavía no se las has entregado para que el Señor te guíe. Pero el deseo de Dios en Juan que leímos es que dijo que cuando el Espíritu iba a venir, Él nos iba a guiar, Él nos iba a dirigir, Él nos iba a conducir a Dios. Y es el anhelo de Dios, que toda tu vida, todo tu corazón, tu mente, todo tu ser sea empujado, dirigido por Dios para sus planes y para sus propósitos. Muy bien, seguimos leyendo. El párrafo dice: hay muchas circunstancias, razones y sentimientos que guían la vida de las personas. A continuación veamos las 5 más comunes. Vamos a ver, siguiente imagen. Número 3. Vamos en su hojita con la 3, pero vamos a leer para poder contestar. ¿Ok? Lean todas las mujeres, por favor, la número 3 en pantalla dice: muy bien, ahí contesten su hojita, número 3. A muchos los guía la culpa. Escriba en su línea: a muchos los guía la culpa. Son controlados por sus recuerdos. Ahí está, se alcanza a ver, está subrayado. Sale. Culpa y recuerdo son las dos palabras que deben de escribir en sus hojitas. Hay mucha gente, hermanos, que todavía no está siendo guiada por Dios, sino que son guiados por la culpa. Yo no sé si en algún momento tú fuiste un hombre, un joven, una mujer, que por mucho tiempo la culpa era quien le dirigía. La culpa de cosas que hiciste en el pasado, esos errores, ese pecado, esa mala decisión que tomaste, y que a veces esa culpa no te dejó o no te deja centrarte bien en Dios. Mira lo que le pasó a un personaje de la Biblia que fue guiado precisamente por la culpa. Vamos a Mateo 27, vamos a ver a este personaje que fue controlado y guiado por la culpa. Mateo 27, vamos a leer del 3 al 5. Póngase de pie todos los jóvenes y varones y señoritas, y van a leer en voz alta este versículo. Todos los adolescentes, preadolescentes, jóvenes, de pie, del verso 3 al 5. ¿Listo? A la de 3, 1, 2, 3.
Gracias, pueden sentarse. Qué tremendo lo que le pasó a Judas. Judas es uno de los personajes que nos muestra cómo la culpa puede arruinar el propósito de Dios en la vida de la persona que es dirigida por la culpa. Judas, uno de los 12 discípulos escogido por su Señor, que estuvo comiendo del plato de Jesús, que vio de cerca los milagros de su Señor, que vio todo el poder de Jesús y que en un momento se equivocó, ¿sí? Que en un momento se dejó guiar por la avaricia, le ofrecieron plata, dinero, y entonces él cometió un grave error de entregar a su Señor. Pero Judas fue una persona que no soportó la culpa, a pesar de que después rechazó ese dinero, pero dejó que la culpa le guiara y la culpa lo guió hasta la muerte. No pudo soportar la culpa. Y saben qué, hermanos, el enemigo usa mucho la culpa para frenar a los hijos de Dios y para tenernos ahí avergonzados por nuestro pasado, avergonzados por lo que le fallamos a Dios, a veces avergonzados por nuestra vida pasada, para no descubrir el propósito que Dios tiene para nosotros. Judas dice que entregó, quiso remediar la situación. Qué bueno, se dice ahí, se arrepintió, le remordió la conciencia, pero no pudo manejar la culpa. En lugar de ir y pedir perdón a Jesús, en lugar de entregar esa culpa y ser libre de ese sentimiento de vergüenza, de culpa, se dejó guiar por ese sentimiento y terminó muerto. ¿Sí? Murió el propósito de Dios para la vida de Judas. Yo te pregunto, ¿era ese el propósito de Dios para Judas? No era ese propósito. Él eligió ser el hijo de perdición, como lo dice la Biblia, ¿no? No es que Dios lo escogió para ser el hijo de perdición, no, sino que él voluntariamente decidió, ¿verdad?, ser el hijo de perdición al ahorcarse, al traicionar a Jesús, y no supo cómo manejar la culpa. Muy bien, vamos a leer el párrafo que está ahí. Dice: somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. Hay gente que piensa que porque tuvo un pasado oscuro, Dios no lo puede usar. En la frontera donde tuvimos muchas personas que habían salido del narcotráfico, que habían matado gente, sicarios, gente tatuada, gente que salió de la droga. Y era gente que le batallaba mucho con aceptar que Dios había perdonado su pasado. Había gente, yo me acuerdo una vez que salimos a evangelizar al fraccionamiento donde estamos, llegamos a una casa y compartimos el evangelio. El hermano, las hermanas y el hermano que tatuado y que había salido del narco llegamos a esa casa, estaban 2 personas tomando, borrachos, y el hermano empezó a compartir el evangelio. Y después de compartir, les expuso el plan de salvación y les dijo: ¿habrá alguien que quiere aceptar a Cristo y ser perdonado? Y uno de los 2 que estaban tomando era un veterano de guerra, ya anciano, y le dijo: es que Dios a mí no me va a perdonar porque usted no sabe lo que yo hice en la guerra. Y él empezó a llorar con una culpa, dice, y por eso yo me emborracho, y por eso yo estoy en esta vida, porque no puedo con todo lo que yo hice, cosas terribles. Y el hermano y nosotros le decíamos, ¿verdad?, es que Dios te va a perdonar. Y dice: es que no, usted no sabe, ustedes no saben lo horrible, todo lo que se vive allá y todo lo que somos forzados a hacer. Y no quiso por la culpa.
Y no quiso aceptar, no entendió debido a que la culpa estaba sobre él y el hermano le dijo, mira, yo salí de tal y tal y yo también fui perdonado, pero esa persona no quiso. Estaba lleno de culpa y lloraba, pero no se sintió digno. Fue esa semana. A la siguiente semana que llegamos a la iglesia, nos acerca el hermano y nos dice, ¿sabe qué pasó? ¿Se acuerda del veterano de guerra? Sí, que pasó, ayer falleció, murió. Y ojalá que en su último momento se haya puesto a cuentas con Dios y haya sido perdonado. Pero qué tremendo cuando la gente es guiado o guiada por la culpa. Y cuando la culpa está en la vida de la persona, no puede ver más allá de esa vergüenza, de eso que hizo. Pero hermanos, Dios perdona todo y Dios no se limita. Hay gente que dice, yo no creo que Dios me pueda usar porque tengo un pasado tenebroso. Yo creo que Dios no puede usarme, o qué voy a hacer para Dios si yo hice tanto, estafé, si yo me prostituí. También allá alcanzamos a prostitutas, a mujeres que habían salido y se sentían indignas y decían, ¿usted cree que por mi vida pasada, usted cree que Dios me puede usar? ¿Usted cree que yo tengo un propósito? Sí, porque la Biblia dice que tienes un propósito. Y muchas de ellas entendieron el propósito y otras más la culpa y la vergüenza y se alejaron avergonzadas. Entonces la culpa muchas veces, la culpa guía la vida de las personas. Si tú tuviste un pasado tenebroso, suelta ya la culpa porque Cristo ya te perdonó. Sea lo que hayas hecho, el Señor ya te perdonó. Hay jóvenes que a veces caen en fornicación, jovencitas que a veces se embarazan fuera del matrimonio y a veces cargan con esa culpa y con esa, bueno, algunas, porque hay otras que ni vergüenza les da, ¿no? Ni remordimiento, sí conozco, ni remordimiento les da, andan como si nada. Pero sí he conocido chicas que también se sienten indignas y se alejan de Dios porque se sienten sucias y la culpa, y el diablo usa eso para acusar y acusar. Seguimos. 4. Dice, leemos, a muchos los guía la ira y el resentimiento. Se aferran a heridas que nunca logran superar. En vez de sacarse el dolor por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus mentes. Lo pasado, pasado está. Y no lo podemos cambiar, pero el futuro sí. Anoten en su hojita, a muchos los guía la ira y el resentimiento. La ira y el resentimiento. Ira y resentimiento. Se aferran a heridas que nunca logran superar en vez de sacarse el dolor por medio del perdón. Perdón es en la tercera línea. Lo repiten una y otra vez en sus mentes. Lo pasado, pasado en la última línea. Lo pasado, pasado está y no lo podemos cambiar, pero el futuro sí. A otros más, hermanos, los guía la ira y el resentimiento. Hay gente, y lo más triste es que hay cristianos, hay mujeres, hay varones aferrados a las heridas del pasado. Gente, hijos de Dios, que no han podido perdonar, amargados, resentidos con la vida, resentidos con Dios y muchos más resentidos con papá, con mamá, con el cónyuge, con el hijo, con el abuelo porque no le dio herencia, y a los todos sí, pero al nieto no, y híjole, no.
que fueron engañadas, amargadas y resentidas, diciendo todos los hombres son iguales. Si escucha una mujer decir que todos los hombres son iguales, está amargada. Hay resentimiento en su corazón. Y bien difícil, hermano. Y hay hombres también, aunque digan que no. También hay varones resentidos. Es bien complicado dejarse guiar por la ira y el resentimiento. Acarrea muchos problemas. Miren un personaje de la Biblia. Vamos a ver en Génesis 27:41. Un hombre guiado por el rencor. Génesis 27:41. ¿Alguien que lo quiera leer? Qué palabras tan fuertes, ¿no? ¿Alguien de aquí ha querido matar a su hermanito o a su hermanita? A lo mejor de broma le puedes decir, ay, quiero ahorcarte, ¿no? O a su cónyuge de repente, quiero ahorcarte, ¿no? Pero de broma. Pero Esaú no estaba bromeando, hermanos, Esaú que estaba resentido, enojado. Porque solo una persona resentida puede desearle la muerte a alguien. Y bien difícil que sea tu hermano de sangre, de carne. Eran hijos de papá y mamá, no eran ni medios hermanos. Un hombre, Esaú, que se dejó guiar por la ira, por el resentimiento, hermanos, y se perdió años de convivencia con Jacob por la traición. Claro que Jacob actuó mal, fue un mal hermano, le robó la bendición a Esaú. Había razones para que Esaú lo odiara tanto, estuviera resentido, había razones, pero el que haya razones no justifica que guardemos rencor y resentimiento en nuestro corazón hacia alguien, hacia nadie. Y cuando la ira guía, y este hombre, hermanos, todos los días recordaba la traición y todos los días, en lugar de superar, en lugar de decir voy a perdonar a mi hermanito, bueno, ya se robó la bendición ya. Pero en lugar de eso, porque la ira y el resentimiento es lo que hacen en nuestro corazón. Todos los días se repite, me traicionó y al otro día lo mismo. Es muy dañina la ira y el resentimiento. Y este hombre dice que, fíjense, decía, llegarán los días en que mi padre muera y entonces lo mataré. Si no lo mató, se detuvo por su papá. Pero él todos los días se decía, el día en que mi papá se muera, mataré a mi hermano. Es una persona guiada por la ira y el resentimiento. Por eso leamos lo que dice el párrafo. Los que viven motivados por el resentimiento se enclaustran e interiorizan su ira, otros estallan. Ambas reacciones son dañinas. La ira y el resentimiento, muchos lo que hacen es se guardan la ira. Como decimos, se tragan la ira, por eso dice se enclaustran, ¿no? Es interno, lo guardan. ¿Cómo estás? Bien, no pasa nada. No me lastimó, dicen, ¿no? Estoy bien. No pasa nada, no. Pero adentro está la ira. Y otros más, en lugar de guardársela, otros más lo sacan. Tienen un mal carácter, ¿no? Y estallan, porque la ira, el resentimiento está en el corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Fácil distinguir a una persona amargada, resentida, con la forma en cómo habla, podemos saber que hay resentimiento en su corazón. ¿Cómo salimos del resentimiento y de la ira, hermanos? ¿Cuál es el antídoto para el resentimiento y la ira? El perdón. No hay otra manera de sanar
esas heridas del resentimiento, más que soltar el perdón. Perdonar y perdonar aunque no se lo merezca, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Dejarse guiar por la ira y el resentimiento, hermanos, no nos va a ayudar a encontrar el propósito de Dios, porque la ira y el resentimiento son un estorbo a nuestra vida. La persona amargada, el creyente amargado y resentido, no puede ver a Dios obrar en su vida. Es un estorbo la ira, el resentimiento. No va a encontrar el propósito de vida. Por eso conviene que perdones ya a esa persona que te lastimó. Conviene que saques, que te liberes de la ira y el resentimiento si hay en tu corazón. Perdona ya. 5. Leemos juntos. Dice: a muchos los guía el temor. Sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática, de haber sido criados en un hogar de disciplina rígida, de algún incidente, violación, accidente, etcétera, de una equivocación o de una predisposición genética. Anote en sus hojitas 5. A muchos los guía el temor. En la primera línea es temor. Sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática. En la siguiente línea, traumática. ¿Sí van todos? ¿Vamos parejo, hermanos? ¿Alguien se ha quedado atrás al contestar? ¿No? ¿Vamos bien? Experiencia traumática, de haber sido criados en un hogar de disciplina rígida, de algún incidente, violación, accidente, etcétera, de una equivocación. En la otra línea, equivocación, y la última línea, genética, una predisposición genética. Genética. ¿Estamos listos? A muchos más no los guía. A lo mejor usted dice: yo no tengo problemas con la ira, yo no guardo rencor. Qué bueno, estarás más saludable, no tendrás mucha enfermedad si tú no eres rencoroso o rencorosa. Tus huesos van a estar sanos, tu estómago va a estar sano. Pero si eres rencoroso, cuidadito, porque tus huesos lo van a lamentar, tu corazón también. Pero a otros los guía el temor. El temor. ¿Cuál es la causa del temor, hermanos? Muchos son temerosos por alguna experiencia traumática que tuvieron en el pasado. A muchos les da miedo emprender algo. A muchos les da miedo fracasar. A muchos les da miedo intentar hacer algo nuevo, por miedo a equivocarse. Hay gente que no hace nada por miedo a equivocarse. Quiere emprender un negocio y si fracaso, y no lo intenta. Es más, otros ni intentan casarse siquiera porque ya están pensando: ¿y si me equivoco? Es un temor, es miedo disfrazado. Y si me equivoco, pues nunca lo vas a saber, ¿verdad? El miedo paraliza. El miedo a muchos no los deja descubrir el propósito de vida. Dice ahí, leamos el párrafo, dice: el temor es un tipo de cárcel que tú mismo te propones y te impones, impidiéndote llegar a ser lo que Dios desea que seas. Si usted se deja paralizar por el miedo, nunca va a descubrir el propósito de Dios en su vida. Yo lo he comentado, hermanos. Yo fui una persona muy temerosa, muy miedosa, indecisa. Fui una persona introvertida, antisocial. Estar con la gente me incomodaba demasiado. No podía entablar una conversación y me sentía incómoda con la gente. Era tan
miedosa para hablar, que era un martirio en la secundaria cuando nos pasaban a exponer. Era un martirio para mí exponer, de verdad. Temerosa, miedosa, por traumas, por experiencias traumáticas que marcaron mi vida, me hicieron una persona tan miedosa. Por eso, por mí, la infancia tan terrible que yo tuve. Y cuando a mí me dijeron, ayúdame a dar un tema, dije yo, claro que no, me voy a caer, o sea, yo no puedo estar enfrente. Y por mucho tiempo, ese miedo y ese temor me paralizaron. Y yo le dije, no, a mí pónganme a barrer, yo feliz, yo pónganme en la puerta, yo donde no me vean, soy feliz. Mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Era una persona guiada por el temor, por el miedo, temerosa de emprender cosas, porque tenía en la mente, vas a fracasar, voy a fracasar, voy a fracasar. Entonces, es cierto lo que dice aquí, cuando el temor nos guía, nos impide ver el propósito de Dios para nuestra vida. Si yo no hubiera vencido ese temor, hermana, yo estaría sentadita ahí, haciendo otra cosa. Pero dejarse guiar por Dios nos lleva a descubrir realmente el propósito de Dios para nuestras vidas. Vayamos a Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. ¿Ya lo tiene? Dice, Primera de Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mire lo que dice Dios, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor, ¿a qué amor se refiere ahí? ¿Cuál es ese amor perfecto que echa fuera el miedo? ¿El amor de quién? El amor de Dios. El amor de Dios que debe de echar fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo no había experimentado realmente el amor de Dios en mi vida. Por eso era temerosa, miedosa. 6, avanzamos. Dice, leemos, dice, a muchos los guía el materialismo, el deseo de adquirir. A ver, van a leer los varones, por favor. Ayúdenme a leer ese párrafo, todos los varones, por favor. Muy bien, contesten su hojita. 6, a muchos los guía el materialismo, primera palabra en la línea. El deseo de adquirir se convierte en la meta principal en la segunda línea, la meta principal de sus vidas. Este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada en la tercera línea. Ahí están las palabras, equivocada, de que cuanto más tengas serás más feliz, más importante y vivirás más seguro. ¿Ok? Primer línea, materialismo. Segunda línea,
principal y tercer línea equivocada. Otros más no tienen problemas con el rencor, ni con la amargura, ni con el temor. Tuvieron una infancia de oro, fueron abrazados, besados, les dieron todo en la infancia. No tienen traumas, no tienen nada, son seguros, ¿verdad? Son emprendedores, qué padre. Pero muchos tienen problemas con el materialismo. Dice que es la idea equivocada de que la gente tiene que entre más tiene es más feliz y entre más tiene es más importante y vale más. El deseo de adquirir, de adquirir, de adquirir. Ahora, ¿es malo tener y vivir bien, hermanos? No, Dios no está peleado. Los hombres más ricos y prósperos están en la Biblia, ni los empresarios de hoy en día, los más riquísimos, se comparan a la riqueza que tenía Abraham, a la riqueza de Salomón, a la riqueza de Job. Hombres realmente riquísimos. Pero ¿de dónde venía la riqueza de estos hombres? ¿De dónde venía? Venía del amor, la obediencia y la entrega que tenían ellos hacia Dios. Venía de que fueron hombres que pusieron a Dios en primer lugar en su vida, de hombres que honraron a Dios cuando no tenían nada, y Dios les bendice, porque Dios bendice la obediencia. Entonces, el problema es cuando el deseo de tener más y más guía tanto tu vida que no tienes tiempo para Dios, que haces a un lado a Dios porque estás obsesionado por querer tener y tienes más y quieres más y no tienes llenadera. Y no eres feliz porque las riquezas ni los bienes materiales dan felicidad. La verdadera felicidad se encuentra en la obediencia a Dios, en honrar a Dios, en obedecer a Dios. Si el dinero no te guía, qué bueno. Pero si tú sientes que ya el dinero te está guiando, el deseo de querer más, más a costa de Dios, si estás sacrificando tu relación con Dios, si el trabajo, tu negocio te está quitando, es un estorbo para tu vida espiritual, ahí hay problemas. Pero si tú controlas el buscar a Dios, el trabajar, el tener negocio y vas a poner otro y vas a buscarte 2, 3 trabajos sin sacrificar tu relación con Dios, no hay ningún problema. Pero si sacrificas a Dios, venir a los cultos, tener tiempo para orar en casa, para leer la palabra, tiempo para ganar almas, para ir a orar por alguien, a visitar a alguien, a discipular a alguien, y no tienes tiempo porque trabajas demasiado, porque estás afanado o afanada haciendo riquezas, ese es el problema. Te está guiando el materialismo, te está guiando el deseo de tener más, y ese sí es un problema. ¿Sí quedó entendido, hermanos? Si tú le eres fiel a Dios, Él te va a bendecir. Recibe la bendición. Si Dios está en tu vida en primer lugar, la riqueza que tienes es bendición de Dios. Disfrútala, disfrútala, porque viene de Dios, pero le has honrado, pero le has buscado, lo pones en primer lugar, ayudas, siembras, le das a Dios, sirves, buscas a Dios, vas por las almas. Entonces es una bendición de Dios eso que tienes, y disfrútalo, no está mal. Pero si lo que tienes es a base de tu esfuerzo y de sacrificar a Dios, es un problema. Leemos juntos lo último, dice: la verdadera felicidad y seguridad se fundamentan solo en algo que no te pueden quitar: tu relación. Lo más importante es tu relación con Dios, tu tiempo de búsqueda con Dios. Número 6, 7.
dice, las mujeres, por favor, dice, a muchos los guía la necesidad de ser aceptados. Permiten que las expectativas, padres, contesten su hojita. A muchos los guían la necesidad de ser aceptados, primera línea. Aceptados. Permiten que las expectativas de sus padres, segunda línea. Cónyuges, profesores o amistades, tercera línea. Y la cuarta línea, fracaso. Fracaso. Las claves del fracaso. A muchos más y regularmente a los jóvenes, los adolescentes, la necesidad de sentirse aceptados. Agradar a todo el mundo es una de las claves del fracaso. Al único que tenemos que agradar, hermanos, es a Dios. Al único que podemos pedirle opinión de nosotros es Dios. A veces los creyentes ceden a la presión por querer agradar. ¿Cuántos jóvenes se van al mundo por querer agradar a los amigos? ¿Cuántos jóvenes se van de casa porque quieren agradar a los amigos? ¿Cuántas mujeres en este tiempo están soltando el matrimonio porque quieren agradar a quién? A la familia. Ahí está la mamá metiéndose en el matrimonio, déjalo ya, no lo aguantes, ¿no? O viceversa. Mateo 6:24, ¿qué dice? Vamos todos a la Biblia, Mateo 6:24. Dice juntos, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios, a las riquezas, o no puede servir a Dios o al mundo tampoco. No puedes seguir a Dios buscando la aprobación de tus amistades que no tienen conocimiento de Dios. Leemos el último párrafo, dice, ser influenciado por la opinión de los demás te garantiza perder los propósitos de Dios para tu vida. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. He visto a muchas personas durante toda mi vida de cristiana que llevo, varones, mujeres, jóvenes, con deseos de servir a Dios, pero he visto cómo se han dejado influenciar por las amistades mundanas y lo empiezan a sonsacar y le empiezan a decir, tú pura iglesia, si ya vas el domingo, ¿para qué vas entre semana? Vente para acá. Y presionan tanto que el cristiano dice, sí es cierto, pues ¿para qué voy en la semana? ¿O para qué voy sábado y luego domingo otra vez, no? Aquí que son sábado y domingo. Y vamos a la playa, vente, vámonos. Fin de semana es para la familia, dicen, ¿no? Para la familia. Allá en la frontera se trabaja de lunes a viernes nada más, sábado y domingo es descanso, nadie. Me lo agarran para irse su carnita asada, se van al río Bravo, a la presa y en familia a acampar, padrísimo.
y vente, vamos. Y los hermanos están con un pie en la iglesia y otro pie en la presa y jalan para allá. El domingo está el hermanito subiendo ahí, ¿no? En TikTok, aquí en la presa pescando. Con los amigos, aquí estamos, ¿no? Se dio. Y no pasa nada, hombre, ya luego voy. Y así van. Y vuelven a ceder, a ceder, a ceder. Y de repente, hermanos, el hermanito, ¿qué pasó con el hermanito? Se enfrió. Dejó iglesia, dejó ministerio tirado. Y allá anda en la presa cada fin de semana. Cediendo a la presión, ¿no? Por la necesidad de ser aceptados. Si tú quieres saber quién eres, cuánto vales, ve con Dios. La opinión de Dios es lo mejor que tú puedes tener. Por último, terminamos. 8. Leemos juntos. Dice: esta jornada de 40 días, semanas, te enseñará a llevar una vida con propósito, una vida guiada, controlada y dirigida por los propósitos de Dios. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida, y nada puede compensarte el no conocerlos, ni siquiera el éxito, la riqueza, la fama o los placeres. Nada es más importante, hermanos, que conozcas el propósito que Dios tiene para tu vida. Vamos a contestar. Esta jornada de 40 días te enseñará a llevar una vida con propósito, una vida guiada en la primera línea, una vida guiada, controlada y dirigida, segunda línea, por los propósitos de Dios, tercera línea. Nada es más importante, cuarta línea. Este discipulado, ese es el propósito de este discipulado, que ya no te guíes por el resentimiento, que ya no te estés guiando por el temor, que ya no estés buscando la aceptación de los demás, que ya no te dejes guiar por el materialismo, que no te consuma el deseo de querer más y más y más. Este discipulado, después de 40 estudios, vamos en el 3, faltan ¿cuántos? 27 temas. Todo este discipulado te va a llevar a que tú te dejes guiar por Dios, tengas una vida controlada y dirigida por nadie más que Dios, ni por ti mismo, sino guiada por Dios, que te muevas hacia donde Dios te dice, que encuentres el propósito del por qué estás en la tierra. Al terminar esos 40 días, tú ya debes de decir: estoy en la tierra por esto, lo que Dios quiere para mí es esto, estoy seguro, convencido, convencida del por qué estoy respirando y Dios no me ha llevado todavía, sigo en esta tierra porque Dios quiere esto para mí. Y estos estudios, si tú no te pierdes estos 27 estudios que restan, tú vas a encontrar tu propósito de vida y vas a hacer lo que Dios quiere que tú seas, y no vas a vivir por vivir. Una vida sin propósito es una vida perdida. La gente que vive sin propósito es una vida perdida, totalmente perdida, viviendo para sí mismo, viviendo para el pecado, viviendo para el mundo, viviendo para la familia. Se trata de vivir, y de vivir bien, de vivir para Dios, y solo en Dios se encuentra el propósito. Vamos a terminar donde dice punto de reflexión, ahí en sus hojitas. Lea conmigo: vivir con un propósito es el camino a la paz. Versículo para recordar dice: al de propósito firme guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Isaías 26:3.
pregunta para considerar y contestar. ¿Cuál podría decir mi familia y amigos es la fuerza que mueve mi vida? Contesta. ¿Cuál crees? Piensa y reflexiona. ¿Qué ha visto tu familia en ti? ¿Qué te mueve? ¿Qué crees que tu familia dirá de ti? ¿Qué te guía? Si tú le preguntaras a tu familia, oye, ¿tú qué me has visto? Dime qué guía mi vida. ¿Qué diría tu familia? ¿Qué te guía? Escribe ahí. Y luego, ¿cuál quiero yo que sea? Ahora tú, ¿qué deseas que quién guíe tu vida? Debe de ser Dios, que te esté guiando, dirigiendo en todo momento. Es la clave del éxito, hermanos. Si dejamos que Dios nos guíe, vamos a tener éxito en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Es una promesa en la palabra. Dejarte guiar por Dios, que te conoce, que te creó, que sabe cómo eres, el temperamento que tienes. Es lo mejor. Póngase de pie. ¿Alguna duda, pregunta, hermanos? Hable, hermano. En la 6, a ver, pónganla. ¿En la cuál? Ajá, ¿esa no la buscamos? A ver, gracias, hermano. Vamos a ver. Ya habían cerrado. ¿En la 6? Sí. Perdón, no buscamos esas citas, ¿verdad? A ver, siéntese y vamos a buscarla. Ya ve, a mí se me pasa, hermano. Dígame, vamos a buscarla. Gracias, hermano. Vamos a buscarla. Sí, pues, ahí no me pasé. Eclesiastés 5:10. Y es importante, hermanos, las citas bíblicas son importantes, porque no estamos dando estos temas de superación personal. Estamos hablando lo que dice la palabra. Eclesiastés 5:10, en cuanto los guía el materialismo. Eclesiastés 5:10. ¿Alguien que lo quiera leer? Importante versículo. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿Fruto de a qué fruto se refiere? No sacará fruto. ¿A qué fruto se refiere? A ver, al fruto espiritual. Porque el que tiene dinero sí va a tener un montón de dinero. Pero no sacará, ¿qué dice? Fruto. También esto es vanidad. Y lo dijo Salomón, el hombre más rico que en ese tiempo. En la época de Salomón, la plata no valía nada, nadie quería plata. Y el oro abundaba. Y por último, vamos a Primera de Juan 1:16. Primera de Juan 1:16. Primera de Juan 1:16. ¿Qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo, porque la riqueza es vanidad de la vida, ¿sí? También no leímos el último, ya me acordé, ¿verdad? ¿Cuál? Ah, Primera de Juan 1:16. Sí, es lo que leí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino de él. ¿Sí? No, 1:16. Perdón, sí, corríjame. Sí, es 2:16. Ya ve, mala comunicación. Bueno, estaba leyendo 2:16, pero pensando que era 1:16. Corríjale ahí, 2:16. Perfecto. ¿Ya le corrigió? No es 1:16, es 2:16. Gracias. Gracias por corregirme, hermano. No, yo no me molesto ni me enojo por que me corrijan, porque yo me equivoco cuando escribo. El dedo en la computadora, tecleo y aunque reviso, siempre después de hacer mis imágenes, según yo reviso, pero se me fue ese error de dedo, ¿no? Entonces, no, está perfecto. Y el último, el Salmo 138:8, también no lo vimos. Salmo 138:8. Vamos a leer Salmo 138:8. Dice Salmo 100, ese sí está bien, 138:8. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito. Él quiere cumplirlo y nosotros debemos de cooperar con el propósito de él. Ponte de pie, vamos a orar. ¿Qué vamos a pedir al Señor, hermanos? Vamos a pedirle que el Señor nos ayude a encontrar ese propósito de vida para vivir con propósito y no vivir una vida por vivirla, nada más. Que usted sepa claramente por qué respira, por qué Dios lo creó, es lo mejor. Cada uno de los que estamos aquí fue creado para algo especial. Fuimos creados de una manera diferente, puestos en este mundo para algo. Y mi propósito es diferente al de ustedes, porque no hay otra Damaris como yo. Y no hay otra Anet, no hay otra Bernardita. Y a cada uno de nosotros nos dio un propósito diferente. Es el propósito individual. General, pues buscar y adorar a Dios todos.